está por acá, no sé si se está viendo ahora, creo que sí, donde a grandes rasgos cuento un poco de la historia, una pequeña reseña de la historia de Linux y la forma de trabajo y más o menos qué es. Antes que nada, yo siempre que dicto Linux, lo que hago hincapié es, sobre todo cuando es una introducción, es arrancar en más o menos el principio de todo. Linux en primer momento es un sistema operativo. eh, si nos vamos al contexto histórico, antes no existía el sistema operativo gratuito. El sistema operativo se pagaba una licencia para tener un programa. Ahora, el sistema operativo no es un programa común, sino que es el, digamos, es la base de todos los demás programas. Es donde se van a ejecutar todos los programas que se puedan llegar a generar en base a ese sistema operativo. Eh, Hace mucho tiempo el competidor de mercado era Unix, que era una versión paga, muchas veces la licencia era cara, y vos realmente antes no tenías el privilegio de decir, bueno, yo puedo optar por tener un sistema operativo sin pagar. Era todo pagando una licencia por un programa, algo que a la gente en aquel momento tampoco les cerraba mucho, porque vos cuando comprabas un programa no te daban muchas cosas, te daban una caja y un disquete. Entonces era medio impensado vender un programita. Entonces, Linux o GNU Linux, GNU habla del tipo de licencia, que es una licencia abierta. Que sea abierto lo que quiere decir es que se puede modificar por el usuario, se puede tener acceso a los códigos de los cuales está hecho el programa, y se pueden modificar las aplicaciones para mejorarlas o para darles otros usos. Eh, bueno, me quedé un toque. En aquel momento lo que vos tenías, el sistema operativo que podemos hacer analogía o que podemos hacer comparaciones con Windows, que hoy por hoy en cualquier computadora de escritorio y hogareña o de trabajo mismo, lo tenés para optar y para usar y para trabajar interactuando con tu computadora, con una interfaz gráfica muy amigable. La verdad que no, en ese sentido no se le puede negar. La interfaz gráfica, para el que no lo sepa, es la ventanita con el icono, el mouse y todo ese tipo de cosas, o que hoy por hoy también en las tablets lo tenemos como una pantalla donde podemos acceder y podemos interactuar con el hardware que tenemos. El sistema operativo más que nada es un software que hace de intermediario entre el hardware y nosotros. Es el que está en el medio para que el hardware haga algo útil. Eh, Linux se destacó mucho por tener un kernel muy bien fabricado, muy bien programado, de forma comunitativa, o sea, contributiva, no era un desarrollo tan pensado y tan armado con la intención de vender. El secreto más grande de Linux, o la virtud de Linux, creo que siempre basó en su kernel, en su núcleo. El núcleo es donde se encuentran todos los drivers que van a interactuar con los distintos hardware que yo le vaya a poner. Hoy por hoy Linux te permite y siempre te permitió la ventaja de poder actualizar ese kernel sin tener que instalar todo el sistema operativo de nuevo. Lo cual, si nos ponemos a pensar en el área que más fuerte es de Linux, que es los servidores, para que se entiendan, son computadoras grandes que tienen mucha capacidad de procesamiento y que pueden hacer muchísimas tareas en una empresa, por ejemplo. Linux, el fuerte de Linux hoy por hoy, y casi siempre estuvo en lo que era servidores, o sea, trabajar para computadoras grandes y para brindar mejor procesamiento. Que a vos un kernel te permita modificarlo y te permita actualizarlo sin tener que instalar todo el sistema operativo, y como empresa es una gran ventaja. No cualquiera te lo permitía. Y además que vos podés customizar ese kernel y agregarle cosas que otros sistemas operativos no te permitían. Las distribuciones más populares de Linux hoy en día son Ubuntu, Fedora, Red Hat, Slackware, Kali y Debian. Slackware y Red Hat son distribuciones que hoy por hoy se volvieron, o por lo menos Red Hat, que es la más conocida de las dos, hoy se volvieron pagas. Hoy tenés que pagar para tener una licencia de Red Hat y te permite tener acceso al soporte. O sea, la idea es que ellos te venden la licencia, pero acompañado de la licencia va un soporte constante que, si sos una empresa, te puede llegar a hacer una diferencia bastante grande.
Kali y Debian son más o menos lo mismo. Ubuntu, que es la distribución con la que vamos a trabajar en este curso, a nivel servidor y a nivel escritorio, Ubuntu está basado en Debian, que es la que está abajo de todo, y también lo está Kali hasta donde yo me acuerdo, y un par de distribuciones más que son de uso muy doméstico. Ubuntu, que es la versión que tenemos, perdón, antes agrego lo del sistema de archivos. Cuando vos tenés un sistema operativo, la primera disyuntiva que tenés es cómo guardás la información ahí adentro. Sí, exacto, es un soft base. Ahí ve que Jorge puso, es un soft base. Exactamente. O sea, es el que administra todo lo que pasa ahí adentro de ese hardware. ¿Está claro? Cuando vos te planteas un sistema operativo, una de las cosas que, digamos, primero surgió y mejoró mucho dentro de lo que es el mundo Linux, fue el sistema de archivos. Para que se entienda, un sistema de archivos es la forma en la que se va a guardar la información dentro del disco rígido o de tu dispositivo de almacenamiento. No solamente cómo se va a guardar, sino cómo se va a acceder posteriormente. Eh, el sistema de archivo más popular dentro de Linux es el Extension. Soporta, como dice en el PowerPoint, hasta 255 caracteres en un nombre de un archivo, cosa que parece medio tonta, pero te diría que es bastante ventajosa. Tamaños de archivos de hasta 2 terabytes. Imagínate que un archivo puede medir 2 terabytes, cosa que hace un tiempo era muy impensada y hoy por hoy es una realidad. Y menor fragmentación, al margen de que tiene una función que permite fragmentar el disco rígido. ¿Qué quiere decir fragmentar? Hago una breve explicación de esto aparte. Cuando vos estás escribiendo y borrando información dentro de un dispositivo de almacenamiento, como es un disco rígido, la información no se escribe toda junta. La información dentro del disco rígido se escribe de forma separada. Si digamos yo tengo 20 archivos de 2 GB y borro 4, no me van a quedar borrados perfectamente. O sea, físicamente se va a ver como si hubiera hecho varios agujeros de bala en el disco rígido. En el plato del disco rígido, para que se entienda. El plato del disco rígido es lo que estamos viendo, que está marcado con un 3 en la diapositiva. ¿Sí? Yo cuando vuelva, como decía antes, tiene mucho que ver con cómo yo voy a leer esa información. Yo estoy escribiendo la información y si yo tengo un agujero, la aguja del disco rígido tiene que hacer un movimiento adicional o varios movimientos adicionales. Una de las cosas que pasa en Windows es que un determinado tiempo después de que vos empezaste a trabajar con archivos relativamente grandes, entiéndase 2 GB, 10 GB, 4 GB, se empieza a generar una fragmentación grande y el disco y la computadora se empieza a poner en general más lento. En Linux eso no estaría pasando de la misma forma, porque Extension 2 lo que trata es de agrupar la mayor cantidad de información y de guardarla de forma continua. Con lo cual, vos vas a tener una mayor posibilidad de recuperar esa información en el caso de una rotura, o un daño en el disco rígido, al margen de que vas a tener un mejor funcionamiento y un mejor rendimiento. Como dije antes, Ubuntu, Linux, está pensado en un principio para ser servidor, para trabajar con mucha demanda y para brindar un servicio constante las 24 horas, los 365 días. Por eso es que tiene muchas funciones que vos las tendrías en una supercomputadora, se la podés poner a tu computadora de escritorio. El rendimiento... A ver, estoy leyendo, ¿eh? Claro, pero si no se entendió, lo que hace es guardar la información de manera más ordenada y más continua, más contigua. O sea, un archivo está más junto de lo que estaría en un Windows. Por ejemplo, que Windows lo guarda en el espacio que tiene libre más cercano. Lo cual no es malo, pero es un poco desorganizado para la lectura. No sé si me llevo a explicar con este punto. No, si bien no es un punto fundamental, es algo que estaría bueno que entiendan y que quede claro fuera de toda duda. Ahí. Eh, ahora,
Se entiende lo del punto, espero que se entienda lo del punto del plato y del disco rígido. Los clusters son más chicos. Sí, igual no estamos hablando de eh, clusters. Estamos hablando de formas de almacenar la información, formas de leerla y formas de guardarla. Eso vendría siendo un sistema de archivos. Eh, a mi criterio y a criterio de mucha gente, ustedes van a escuchar cuando entren en este mundo que es Linux, que no es para nada chico y que la verdad que es gigante y mucha gente está conforme. Van a escuchar versiones de todo tipo, como que Linux es mejor que Windows, Linux supera cualquier otra cosa, y la realidad es que Linux es un sistema operativo que a nivel empresa se usa muchísimo. Hoy por hoy no hay empresa que ya no lo esté usando para algún tipo de cosa o para algún tipo de procesamiento de mucha demanda. Y Windows es un sistema operativo muy bueno, pero que se destaca mucho más en lo que es usuarios finales. Usuarios finales, yo le digo a la persona que está sentado con la compu, con el Facebook, armando algo, o con un Excel o con un Word, y con ese tipo de demanda, que no está mal, pero no es una demanda tan grande como lo necesita una empresa gigante. La verdad que tener un sistema operativo en tu escritorio que te permite aprovechar muchísimo mejor el hardware que tenés vos en tu computadora, me parece que es algo loable y para prestarle atención. Como decía antes, el sistema de archivos es la forma en la que se va a guardar la información. Lo de los clusters lo podemos llegar a ver. No estaría muy en tema si realmente achica los clusters. Yo, si mal no recuerdo, hace mucho tiempo hice reparación, no variaba el tamaño del clúster, sino que lo que variaba era la forma en la que organizaba la información y la cantidad que podía guardar de archivo, de tamaño de un archivo. Paso a la siguiente. Acá lo que les puse fue una tablita comparativa para que tengan algún contexto mínimo histórico de cómo fue avanzando el sistema de archivos extension. No, la verdad que no voy a hacer mucho hincapié en esta parte porque no es la idea del curso. Pero esto calculo que se les puede dejar para que lo bajen. Acá en la diapositiva lo que hice fue ponerles la interfaz gráfica de Ubuntu. Si se fijan bien, voy a pasar a la que sigue, que se ve en pantalla completa. Si se fijan bien, dista un poco de lo que es Windows, pero no tanto. Lo que vemos es un escritorio. A ver. Voy a tratar de escribir. Lo que vemos es un escritorio con un icono que se parece al de mi computadora, a mi equipo de Windows. Una papelera de reciclaje. Una barra que es muy similar a la de inicio. Eh, la verdad que no sé. A ese punto lo voy a... Cuando termino de mostrar la interfaz gráfica lo voy a hablar. Ese punto. Sí. A ver. Entonces voy a ese punto. La interfaz gráfica de Linux históricamente pasó de ser una interfaz gráfica relativamente buena, relativamente tosca, a mejorar con el tiempo y a ser un poco más dinámica y un poco más entretenida. Yo creo que al principio no podía competir mucho con Windows, porque Windows realmente se destacó siempre por su interfaz gráfica. Pero con el tiempo fue mejorando y hasta Windows fue tomando conceptos como para decir, bueno, voy a mejorar en esto o voy a agregar esta funcionalidad. No sé si se acuerdan o si alguna vez notaron que en una época de Windows vos apretabas en inicio y eh, el menú que se abría de inicio era transparente. Ese concepto lo sacaron de muchísimos años atrás, yo que era usuario de Linux hace tiempo. Me pareció muy loco el día que lo vi, que vi que hay un tipo de escritorio que se llama KDE, que ya lo traía. Y después lo vi muchos años después en Windows y dije, se lo robaron directamente. Se lo robaron, en realidad no robaron porque, como dije antes, es abierto. Es como que podés tomar el concepto y usarlo para lo que vos quieras. Pero sí, la interfaz gráfica hoy se parece muchísimo
a la de Windows o tiene un aire muy grande, aunque es muy propia si lo miran bien. Este tipo de escritorio se llama Genome, que es tenemos dos grandes en Ubuntu, que es Genome y KDE. Lo voy a escribir en el chat. Genome y KDE. Esos dos son los escritorios más usados dentro de lo que es Linux. Como decía antes, acá tenemos un explorador de archivos y un navegador. El navegador obviamente es el común. Todo esto es aplicaciones de oficina. Y este punto lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero es la consola de comandos. Voy a este punto. Esta pantalla que están viendo acá es cuando terminás de instalar el Linux, es como te queda la computadora. ¿Sí? Si se fijan, van a ver que al costado hay tres iconos, que me los marqué yo, que son estos, que tienen aplicaciones que en su color son bastante similares a lo que es Office, a lo que es un Word, un Excel y un PowerPoint. Ahora bien, pensemos que Ubuntu, como dije antes, es gratis, y cuando vos lo terminás de instalar ya te trae las aplicaciones de oficina. Entonces, yo instalando Ubuntu, supongamos esto, yo soy el dueño de una empresa que tiene 4 computadoras que necesitan estar conectadas y que necesitan hacer trabajo de oficina con la computadora, que es Excel, Word, PowerPoint. Termino de instalar el Ubuntu y yo ya tengo esa ventaja de poder acceder a las herramientas de oficina, que es ofimática. Es muy loco que ya de una sola instalación, sin poner un solo centavo, me des todas esas ventajas y me permitas a mí facturar y hacer plata con eso. El Windows, cuando vos lo instalás, viene pelado por defecto. Y si vos querés tener un Office, tenés que pagar una licencia adicional, que hoy, la verdad que hoy ya no sé lo que cuesta, pero sé que no son 30, 60 pesos como deberían ser. Es un número que va arriba de 700, creo que está en 700 pesos una licencia, por otro esto que averiguar, una licencia de Office creo que está en 700 pesos. Entonces, esto sería una interfaz gráfica o la que vamos a ver en el curso y la que vamos a usar en primer momento, porque después por ahí le ponemos el escritorio KDE a otra distribución de Linux, de Ubuntu, para que ustedes lo puedan seguir. Esta es la interfaz gráfica con la que vamos a trabajar. ¿Esto está claro? Bien, sigo. Joya. Eh, Adicionalmente, yo les decía antes, el, el sistema operativo Linux está pensado para trabajar con servidores. Cuando nosotros en Windows usamos una interfaz gráfica, muchos de los recursos de nuestra computadora, la que sea, desde una computadora grande a una computadora chica, se van atrás de la interfaz gráfica. Abrir la ventana, abrir un submenú cuando haces un clic con el botón izquierdo. Y ese tipo de actividades van sacándote performances, funcionamiento, dinamismo de tu computadora. Como dije antes, Linux estaba pensado para trabajar con servidores. Cuando nosotros trabajamos con servidores, o por lo menos yo trabajo con servidores, vos no necesitas una interfaz gráfica, porque la interfaz gráfica es claro que te va a entorpecer. Antiguamente los sistemas operativos no tenían interfaz gráfica y todo era por línea de comandos. Quiere decir que yo, en lugar de hacer clic, de hacer doble clic, de mover el mouse, escribía un comando para que haga algo. Ese comando me daba una salida y la salida me generaba algo. ¿Sí? Hoy por hoy, si bien en este curso no vamos a ahondar mucho en los comandos, lo tenemos que ver porque es parte de Linux. Es parte del corazón y la parte más fundamental de Linux. Pero sí, hoy por hoy estamos más enfocados a lo que es el escritorio. Y de hecho, si nosotros vamos a probar instalando en una máquina virtual un Ubuntu, y la idea es que ustedes levanten el escritorio Genome, que yo después les voy a mostrar cómo quedaría, pero eso no lo vamos a hacer en esta clase, sino que lo vamos a hacer en las próximas. Entonces, vamos a avanzar uno. Vamos a este punto. Lo de la consola de comandos, les voy a escribir les voy a tipear un par de comandos para que vean
igualmente esto lo vamos a pasar y lo vamos a ver más en detalle cuando nos toque ver líneas de comando, que, volviendo para atrás, yo sé que la línea de comandos es engorrosa, es fea, es tosca, no tiene mucha gracia, pero es donde más poder le vamos a sacar a un Linux, es donde más poder vamos a tener sobre el Linux y donde más vamos a controlar un montón de variables. Si, los que se acuerden, los que alguna vez lo hayan visto, vuelvo otra vez para atrás, en Windows, no sé si recordarán que Windows tenía una interfaz que se llamaba DOS. El DOS era una pantalla muy tosca negra, sí, exactamente, MS-DOS. Es una pantalla tosca y oscura que tenía letras. DOS, al día de hoy, en nuestro Windows 10, estamos hablando de un sistema operativo de los 80, si mal no recuerdo, porque yo creo que DOS está de los 80. Hoy en Windows, en el Windows actual, 2017, con todas las ventajas, los pros y los contras que tiene, sigue estando. Y no está de forma escondida, sin utilidad o como algo de una nota de color, digamos. Está presente y está activo y yo puedo hacer un montón de cosas que con la interfaz gráfica no puedo. A mí me da muchísimo poder trabajar con la línea de comando dentro de lo que es Windows. En Linux pasa exactamente lo mismo. Si bien se desarrolló muchísimo la interfaz gráfica y se fue mejorando, se fue haciendo más amena, se fue haciendo más sencilla, hasta en instalación, cuando les toque instalar se van a dar cuenta que hoy por hoy es hasta, no sé si me quiero aventurar a decir que es casi tan sencilla como la de Windows. No sé si un poco más, porque es un poco más lineal, más rápida y más menos exigente a nivel estar preguntándote. Yo el Ubuntu cuando lo instalo lo dejo instalando, son un par de siguientes y después tengo Linux para rato. Vuelvo a este punto. Les voy a mostrar, acá les voy a escribir comando para listar directorio. Y ahora lo voy a compartir en el escritorio. ls-ltr. Ese ejemplo es un comando tradicional de Linux. Yo voy a tratar de compartir. Un segundo. Estoy abriendo un programa. Bueno, sí. El Ubuntu es ejecutable. No. Eso viene siendo así. El Ubuntu está. Ubuntu cuando lo descargas. No. El Ubuntu lo tenés que instalar porque es como dije antes, es el sistema operativo. Es la base de todos los programas. No podés prescindir de instalarlo. A ver, denme un segundo que estoy abriendo un programa. No puedo, si necesito. No, como dice ahí bien Jorge en el chat, el Ubuntu no es que es un programa que yo puedo usar como un portable. Es un sistema operativo. Es la raíz de todos los programas que yo vaya a poner arriba. Entonces, no. Con un live podés, exactamente, con un live podés probar, bootear y usarlo. Pero la desventaja que vas a tener con una versión live es que cuando lo apagues vas a perder todo lo que pudiste haber eh, armado o avanzado. Acá les voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Compartir mi pantalla. Ahí estamos. Esto que está acá es un Linux server que yo tengo en mi máquina, que lo utilizo para trabajar. En realidad este es uno de los primeros reinicios que voy a hacer, inicios de esto.
Acá, como pueden ver, esto es un sistema operativo sin interfaz gráfica y por línea de comandos. Es un Ubuntu Server este, que también vamos a ver cómo instalarlo, como para tenerlo, no como algo que vamos a usar efectivamente, pero sí para tenerlo en cuenta. Vamos a suponer que yo quiero saber en dónde estoy parado, o sea, dónde estoy parado ubicado, digamos, sería la carpeta donde me encuentro o el camino en donde estoy. Hago pwd y acá me puso barra home barra Gastón. Este es el directorio donde yo estoy y voy a tratar de listar los archivos que hay adentro. Ahora no hay ninguno. Vamos a buscar uno. Ahí vemos que hay una carpeta. No me quiero profundizar mucho, pero cuando hablo de línea de comando y cuando hablo de comandos, estoy hablando de esto. Estoy hablando de escribir un comando como este, que lo que hace es ser un equivalente a listar todo lo que hay adentro. Otro tip que les puedo dar y que igualmente esto, vuelvo a repetir, lo vamos a ver en más profundidad, lo vamos a ver con más detalle y yo creería que les voy a pasar una lista de los comandos más habituales que se pueden ver. Ahí tenemos una lista de comandos estándar y los más frecuentes y de uso más frecuente. Cada comando tiene una variable y cada comando tiene una forma de variarlo que lo tenés que ir averiguando a medida que lo vas usando. La realidad, para que no se sientan amedrentados, para que no se sientan preocupados, es que esto al día de hoy poca gente lo sabe todo a nivel de detalle. Y yo creo que no conocía a nadie todavía que me dijera el comando, cómo sigue y cómo funciona un comando o cómo anda con exactitud un comando. No se sientan amedrentados, esto viene siendo algo anecdótico y como para decir, bueno, yo sé que existe la línea de comandos dentro de Linux. Voy a dejar de compartir y voy a volver al PowerPoint. En cuanto a lo que están comentando, les comento. Existen versiones live, como bien dice Víctor, que la verdad que son muy piolas, sirven muchísimo, pero tienen la desventaja en algunos casos, y si tienen una forma de configurar para que se mantengan, de que cuando vos lo apagás obviamente desaparece porque es algo dinámico, es algo que es un sistema operativo que se está instalando en la memoria, ni siquiera en el disco rígido, y bootea desde ahí. Lo cual nos lleva a otra cosa más, a otra anécdota más. Imagínate que un sistema operativo que puede funcionar dentro de una memoria RAM tiene que ser muy liviano y tiene que andar muy bien. Punto más para Linux al hecho de que hoy por hoy yo todavía no conozco una versión live buena de Windows. Ahora, para los que trabajamos en Windows, yo por ejemplo en mi trabajo siempre utilicé Windows para, para poder hacer el día a día en mi trabajo. Para poder conectarnos a Windows necesitamos algo que se llama cliente SSH. Linux es, al margen de todas las demás ventajas que destaqué, es un sistema operativo que hace mucho foco en lo que es seguridad. Pero si volvemos para atrás, estamos hablando de lo mismo porque yo dije que era para hacer servidores. ¿Sí? Entonces tiene mucho foco y hace mucho hincapié en lo que es seguridad. SSH, como dice ahí, es un protocolo de seguridad, o sea, es una encriptación dentro de una conexión. Yo me voy a conectar de forma encriptada a un servidor y voy a poder trabajar sin que nadie se pueda meter en el medio y sacar qué estoy haciendo o no. O capturar la información, como se dice habitualmente. Para eso voy a necesitar un software que se llama PuTTY, así como lo dice ahí escrito, y con el nombre chistoso y en algún caso hasta chistoso. El PuTTY me va a permitir a mí tener una interfaz y tener una conexión directa con cualquier Linux que esté dentro de mi red. Obviamente el PuTTY no va a tener interfaz gráfica, por lo que dije antes, está pensado que si vos te vas a conectar a través de SSH te estás conectando sin interfaz gráfica. Pero me va a permitir trabajar, guardar sesiones y demás cosas. Yo, de la clase que viene voy a pasar, no sé si la clase que viene puntualmente o la próxima, lo que voy a hacer es dejar links de programas que se pueden descargar. Bueno, ahí terminó la diapositiva. Ahí está.
Entonces, yo acá les voy a volver a compartir mi pantalla. Y lo que les voy a mostrar es con lo que pretendo que trabajemos. Esto, donde yo estoy, lo que ustedes están viendo ahora, se llama VirtualBox. VirtualBox es un software que lo que hace es permitirte instalar en una computadora normal con Windows muchos sistemas operativos de distintos tipos y distintas formas sin afectar el sistema principal. Yo voy a cerrar esta máquina virtual. Se apaga como si fuera una computadora común. Ahí está apagando. Es como si hubiera apretado el botón de apagar acá. Y bueno, ahí está mi WhatsApp. Acá vemos un software que ahí tiene el iconito este de Linux, que se destaca por el pingüinito. Linux se destaca por el pingüinito. Y acá me permite crear máquinas virtuales. Estas son las máquinas virtuales que yo tengo en este momento en esta computadora instalada. Y me permite iniciarlas como si fuera una computadora real que yo prendo dentro de mi computadora. Este punto, a ver, voy a ver si puedo llegar a... ¿Este punto se entiende? ¿Se comprende el concepto este de un sistema operativo, de una máquina virtual? Jorge sí, Horacio sí. Vamos. Víctor sí. José, Grisel, bueno, ahora todo, esto lo entendieron todos. Perfecto. Ahí lo que estoy haciendo, estoy iniciando mi Ubuntu, que como dije antes lo tengo instalado dentro de la misma computadora que estoy usando con Windows y donde uso casi todas las aplicaciones. Yo en mi caso lo uso para hacer pruebas de software, para probar, yo desarrollo en Shell Script, automatizo, digamos, me dedico a automatizar Linux, automatizar tareas y muchas veces tengo que hacer pruebas en Shell Script. Shell Script, para que no, para que no quede colgado. ¿Alguno sabe lo que es Shell Script? ¿No? Bueno, asumo que los demás no saben tampoco. Shell Script es el lenguaje interno casi de programación. Automatizar tampoco. Perfecto. Entonces vemos esos dos conceptos. Shell Script es el lenguaje interno de programación. Ahí va entrando, van entrando. Yo cada vez que corto es porque están entrando alguna respuesta que está buena. Bueno, ahí estamos. El que no opinó hasta ahora perdió la oportunidad. Shell Script es un lenguaje de programación interno que te permite automatizar procedimientos. Ahora voy a tratar de explicarlo lejos. Como PowerShell, exactamente, Víctor. Perfectamente, Víctor. Es como PowerShell, pero de Linux. La verdad que yo PowerShell manejo poco y nada. Conozco el concepto, pero Shell Script lo manejo mucho. Y Shell Script le voy a mostrar acá algunos de mis trabajos más célebres, para que entiendan de qué estoy hablando. Esto es un Shell Script. A ver, voy a lo mismo. No es la intención de este curso puntual que ustedes aprendan a hacer esto hoy, o que lo aprendan a hacer en este curso. Pero la idea mía es que ustedes tengan una idea de que esto existe y que lo pueden llegar a aprender potencialmente. ¿Sí? Esto es JavaScript. Esto es algo que yo estuve trabajando hoy en el día, que si lo miran así nomás, el que más o menos tenga un concepto de programación, parecería un programa común y corriente, pero lo que es todo un programa en un lenguaje interno que trabaja Linux. ¿Sí? Acá, para los que tengan alguna idea de programación, es como programación, por lo que, claro, es exactamente programación, pero para un sistema operativo puntualmente y no con un lenguaje concreto o aplicaciones para distribuir. En realidad lo podés distribuir, pero está más pensado para, digamos, automatizar puntualmente funciones dentro del sistema operativo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tradicional y típico, que no es este caso porque este es algo complicado. Yo tengo todos los días que
hacer antes de apagar la computadora un backup completo, o todos los días a las 6 de la mañana necesito que se haga un backup completo de mi disco rígido a otro lado para poder mantener mi información y mis trabajos al día. Lo que se suele hacer en esos casos es desarrollar un shell script que hace una copia de los archivos de un punto a otro, borra el punto inicial si queremos y apaga la máquina. Esa función de shell script, eso se llama automatizar. Que yo hago que la computadora trabaje sola sin yo tener mucho que ver y sin tener que estar encima metiéndome y tratando de hacer que funcione o no. O sea, es tratar de darle la mayor... Interesante. Ah, sí. Yo lo que trato de hacer, por ejemplo, en este script, que vuelvo a repetir, a ver, con Windows se puede, me pregunto. Con Windows había un lenguaje bastante similar que creo que es el Batch, que también desarrollo en Batch, pero que ya hoy por hoy se está dejando de usar y como dijo Víctor, está pasando a PowerShell. PowerShell es más completo y es bastante parecido a Linux y tiene comandos de Linux. Eso sería materia para averiguar. Pero Windows también se puede hacer y también tiene una interfaz que acá abrí el DOS, que conociendo los comandos podés hacer muchas cosas. Y yo de hecho durante mucho tiempo me dediqué a hacer este batch de Windows. Y me han ayudado en muchísimos temas que no podía resolver de otra forma más que automatizándolos desde acá. La automatización dentro de un sistema operativo es básicamente eso, es hacer que haga algo de forma automática sin tener o tratando de evitar la intervención del usuario. Eh, Hay muchísimos procesos que se hacen de manera automática. Este puntual, que la verdad que si lo miran así y sin conocimiento, sin el conocimiento de lo que hace, es bastante engorroso. Esto lo que hace es generar unos archivos y enviarlos. Pero a simple vista es medio inentendible. Vuelvo a repetir, para los que no escucharon o para los que no. No es la intención de este curso que ustedes aprendan al dedillo esto, pero sí que sepan que existe. Sí que sepan que está la opción y sí que sepan que lo pueden aprender. No es, no es ciencia de cohetes, no es nada difícil y es cuestión de sentarse, probar y practicar. Linux es eso. Nosotros, eh, me refiero a los que trabajamos, los sysadmin, no somos extraterrestres, no nos dedicamos, somos un poco raros, porque la mayoría de los que estamos en sistemas somos raros, pero no es algo que no pueda hacer nadie. Cualquiera que se siente que ponga dedicación y empeño puede trabajar con esto, puede desarrollar en esto y puede hacer lo mismo o mejores cosas. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro antes de empezar el curso. Que eso es así y cualquiera lo puede hacer. Con más tiempo, con menos tiempo. El punto es dedicación, cariño y estudio. No tiene otro, no tiene truco. Voy a cerrar un poco acá. Y les voy a mostrar cómo funciona este Ubuntu, que voy a tratar de hacerlo de pantalla completa. A ver si se ve mejor. A ver ahí. Ahí está. Esto es el inicio, digamos, la barra de inicio de mi Ubuntu. Acá me ofrece los programas que yo podría tener y acá arriba me ofrece buscar programas. Entonces yo le pongo una palabra, por ejemplo, LibreOffice, que es la versión de Office gratis. Acá está. Mira si escribiera bien. Ahí. LibreOffice, LibreOffice Impress. Este es el Excel, el PowerPoint y el Word. Y este calculo que es para hacer dibujos vectoriales y hasta tiene una aplicación para matemáticas. Los que estén familiarizados con Windows 10, ¿no le ven una similitud al Windows 10? Es una pregunta, ¿eh? Sí, contestó Horacio. Bueno, lo gracioso o lo anecdótico es que esto está antes que Windows 10.
Esto ya lo usábamos antes y tenía esta ventaja de este buscador, que de otra forma, ubicado distinto, pero esto estaba de antes. Y si vos te pones a pensar, el hecho de que a vos te permita buscar así los programas te facilita mucho las cosas y te da muchísimas ventajas. Entonces, acá tenemos, perdón, voy de arriba para abajo. Archivos. Mm, equipo. El concepto de carpetas, que en este caso se llaman directorios, en realidad se llaman carpetas, también se llaman folder, es exactamente el mismo que Windows. Tengo una carpeta que adentro puede contener uno o más archivos. ¿Se entiende? O sea, yo dentro de una carpeta contengo archivos. Ese concepto se trae de Windows y se trae de los sistemas operativos casi desde siempre. Acá vemos un archivo que, por el tipo de contenido, Ubuntu asume que es un archivo de texto. Si le hacemos clic con el botón derecho, vemos que es un archivo de texto. De hecho, es un programa, es una especie de programa esto. Sí, no lo vamos a tocar. Ahora, hago otra salvedad. El botón de salida, de maximizar y de minimizar, en vez de estar del lado derecho, está del lado izquierdo. Eso no es casual, sino que es para no ser una imitación burda de un sistema operativo como es el Windows. Y para que no haya problemas de licencia, de yo lo hice primero, de por qué me estás robando, ese tipo de cosas, muchas veces van a encontrar este tipo de cosas como que se invierte el orden en los botones de función habituales. Pero las funcionalidades son las mismas. Maximizar, minimizar y cerrar. Yo recién apreté la tecla Alt y Tab y me apareció esta selección de tareas activas, este selector de tareas activas, que es muy piola y es muy rápido. O sea, las tareas que yo tenga abiertas me permite elegirlas para interactuar. Entonces, vamos a ir con un ejemplo más sencillo todavía. Yo voy a ir a mis documentos. No tengo nada ahora porque es un Linux recién instalado. Voy a hacer un clic, voy a poner prueba clase 1. Bueno, entonces, acá voy a poner, esto es una prueba de cómo funciona un editor de texto básico en Windows, en Linux. Ahora, voy a ir a guardar, voy a cerrar. Ya automáticamente sabe que es un archivo de texto por el tipo de contenido que tiene. En Windows, algo que no es porque no es el espíritu mío criticar Windows, lo voy a dejar en claro porque hay gente que piensa que yo lo estoy criticando, sino que yo estoy destacando y estoy tratando de hacer una comparación sana entre Windows y Linux. En Windows, para que el sistema operativo, exactamente, TXT, para que el sistema operativo sepa qué tipo de archivo estoy por abrir, necesito que tenga una extensión. Tiene que tener una extensión. Para identificarlo el sistema operativo y decir, esto es un archivo de texto, esto es un archivo de Word o ese tipo de cosas. La verdad que no está mal. En Linux hace como una vista previa y lo abre al archivo y lo mira por adentro. Al margen de este punto, que no es menor, Linux lo que tiene en ventaja es la baja cantidad de virus que puede tener. La verdad que cuando fue lo de, no sé si lo habrán visto en el noticiero, creo que fue un lío grande en Telefónica con que lo hackearon, le entró un virus. La, la comunidad de gente que trabaja con Linux estaba casi muerta de risa
porque nosotros sabíamos que iba a pasar algún día, que iba a haber un mega ataque masivo y que sigue habiendo a diario, pero lo que pasa es que la necesidad de la empresa es que no se sepa y que no se corra la voz, porque si no te volvés el hazmerreír de las empresas de sistema. Nosotros sabíamos que Windows tenía la posibilidad de, por muchos motivos, de infectarse con un virus y terminar perjudicándose. Diferencia en la cual Linux no corre con ventaja porque no tiene espacio para virus. Y la mayoría de los desarrolladores, no sé si por desconocimiento o por protocolo, no desarrollan tanto para Linux. Sí se desarrollan obviamente virus, pero no se desarrolla con la misma masividad que se desarrollan para Windows. Al margen que vos dentro de Linux tenés un par de protocolos de seguridad que te van a impedir ejecutar un virus y poder infectarte fácil con un virus. Los protocolos de seguridad son para hacer una modificación o para ejecutar algo que me puede llegar a perjudicar, me va a preguntar si yo estoy seguro y me va a pedir que ponga mi usuario y mi contraseña, como para tratar de bajar la posibilidad de que a vos te rompa la computadora. Entonces, perdón, si vos ejecutás un virus y el virus te pregunta, pará, ¿cuál es tu usuario y tu contraseña? Porque esto va a modificar el sistema y vos lo vas a pensar dos veces, entonces va a bajar esa posibilidad de infectarte. Este punto queda claro sobre el escritorio y sobre los temas de los virus y demás. Perfecto. Bárbaro. Espectacular. Entonces, dejo compartir. Perdón, dejé compartir sin querer, ¿eh? Estoy tomando un vaso de agua, ¿eh? Bueno, entonces, la intención mía, yo les voy a dejar, no planeo dejarles tarea, pero sí planeo dejarle pequeños objetivos para que ustedes hurguen y vayan revisando. La intención mía es que ustedes armen, esperen que voy a salir de acá. Un segundo, vamos a pausar. Esta opción de VirtualBox es espectacular porque a mí me permite estar trabajando, yo pauso mi máquina y en vez de cerrarla o borrarse queda pausada y queda frisada hasta que yo la vuelva a abrir. Eh, como dije antes, la intención mía no es que, si bien vamos a hacer un curso introductorio de Linux, no es que se vayan con poco conocimiento o sin experiencia práctica, pero las prácticas obviamente las van a tener que llevar adelante ustedes. La forma que yo encontré y que me parece más sencilla y que me parece un desafío hasta para ustedes, algo que les puede llegar que los puede llegar a entretener, es instalar este programa que se llama VirtualBox. VirtualBox es de Oracle, o sea, lo desarrolló Oracle y lo da gratuitamente. Y si ponen, permiso, si ponen VirtualBox en Google, la primera opción que se van a dar cuenta porque dice virtualbox.org es la de descargar el VirtualBox, que es este programa que yo tengo acá. El primer punto que a mí me gustaría que hagamos a modo de trabajo práctico, entre comillas, pero que lo hagamos para poder tenerlo y para poder decir, bueno, yo hice la introducción de Linux y lo que me llevé fue el Linux instalado en mi máquina de forma virtual. Los que tengan una máquina muy básica, con poca capacidad, muy probablemente no lo puedan hacer, pero los que tengan una máquina que más o menos zafa, estamos hablando de un dual core con 4 GB de RAM, ¿sí? Más o menos ustedes están con ese hardware. Fue una pregunta. Perfecto, más o menos. Sí. Bueno,
Lo otro se los debo para los que no lleguen a poder instalarlo, lo voy a tratar de resolver de alguna otra forma, ya sea compartiendo yo un escritorio o algo por el estilo. Pero bueno, eso ahora no. Eh, a ver, volvemos a lo mismo. 2 GB de RAM para mi máquina es suficiente. Sí, sí, está bien. Y se puede instalar Linux en otra PC de bajos recursos directamente. Eh, ah, Vos me habías preguntado antes, no quiero dejarte con la pregunta, lo del tema de las distintas distribuciones y las versiones. Cada versión de... A ver, hace mucho tiempo, cada uno que iba agarrando una versión de Ubuntu lo iba modificando a su forma y le iba metiendo ingredientes que a él le parecían urgentes y le parecían necesarios. Y obviamente terminaba desarrollando una versión paralela. En vez de decirle versión, se le dice distribución. Entonces, al haber, por eso fue que no contesté. Me habías preguntado Chatalós, creo que era una cosa así. Había leído, creo que fue Jorge, me parece, el que hizo la pregunta, ¿no? Cheletos, cheletos. Eh, Chaletos, ahí está corregido, chaletos. Eh, cada, a ver, vos agarrás una versión de Ubuntu, o de Linux en realidad, y le pones el ingrediente que a vos te cierra más, que a vos te sirve más, y modificás lo que vos crees que es que puede mejorar o que puede ser más cómodo, que puede ser más interesante. En base a eso desarrollas una imagen ISO. Una imagen ISO es esto. Lo voy a mostrar. A ver si me acuerdo dónde tengo mis imágenes ISO. Disculpen la desprolijidad del escritorio, pero claramente estoy muy ocupado. Una imagen ISO contiene todo el sistema operativo o el disco de instalación del sistema operativo. Me dice, no sé, me dice Jorge que es muy similar al 7, así que habría que probarlo. Eh, cada vez que cuando ustedes descargan un Ubuntu, van a descargar un punto ISO que está acá. El archivo se va a llamar punto ISO y adentro va a estar en esa imagen lo que sería el equivalente a un DVD. O sea, la imagen va a ser una especie de DVD de la cual se va a descomprimir. Esto es algo medio complicado, pero ahí adentro está el sistema operativo propiamente dicho para instalar en una computadora o en una computadora virtual. En el caso de si yo tuviera un software para poder pasar el ISO a un DVD y hago bootear, el que no esté, el que no esté familiarizado con la palabra bootear es iniciar la computadora con un sistema operativo puntualmente. Puntual o que yo quiera. Por ejemplo, cuando ustedes prenden la computadora y hasta que inicia Windows y propiamente arranca, eso es el booteo. ¿Sí? Eh, ¿Dónde me quedé? Ahí está, mira, ahí pasó acaba de pasar un link que lo voy a abrir. Si abre. Si abre el Explorer. Acá está. Sí, es muy similar a Windows 7. De hecho, la idea mía, vuelvo a esto ya que nos quedan pocos minutos. No, nos queda media hora más. Está bien, estamos bien. La idea, la idea mía en cuanto a esto es lo que le decía antes del trabajo práctico, y esto, si vos querés, Jorge, lo podés hacer con este Chalet OS, lo podés hacer tranquilamente. La idea mía es que instalen el VirtualBox en sus computadoras. El paso siguiente va a ser buscar una versión de Ubuntu, perdón, Ubuntu Server no. Ubuntu Desktop. Estoy buscando, ¿eh? La descarguen a sus máquinas y lo que vamos a hacer la clase que viene, porque en esta
calculo que no quiero que nos quedemos cortos o no quiero que nos pasemos de temas. Denme un segundo. A ver, denme un segundo, ¿eh? De nuevo. Ahí estamos. Entonces, el, el punto, digamos, de la tarea, no es una tarea, o sí es una tarea, pero es una tarea como para que ustedes tengan la posibilidad de que se les generen dudas y a poder, en las próximas clases, ir volcando y evacuando esas dudas. La idea es, en primera medida, que descarguen de los links que voy a pasarles a través del chat. Los software que nos van a permitir llevar adelante la virtualización de un equipo. Este es, a ver, ahí. Este es uno, que es el VirtualBox, que es el más importante, que se entendió el concepto, o sea, todos estamos claros de lo que es el concepto de VirtualBox, ¿no? Sí, Horacio, Jorge, José. A ver. Bárbaro. Eh, la idea mía para las próximas clases es, en primera medida, que descarguen el VirtualBox y lo instalen. La segunda medida es que descarguen el ISO de un Ubuntu que ustedes quieran. En el caso de Jorge, que me había mencionado esa versión, me parece que vendría bien que la descargues y que la instales. Los demás lo mismo. Si hay una distribución que les parece más atractiva que otra, por supuesto que lo tienen que hacer. Bingware. Eh, a ver, sí. A ver, la realidad es que sí. Es muchísimo, es más abocada a, a la virtualización y es una virtualización más real, te diría. Porque podés manejar un montón de cosas que dentro de VirtualBox no las podés manejar. Pero el VirtualBox es gratis. Entonces nosotros vamos a ir atrás de ese software que no te pide licencia y no tiene esas vueltas que tenés que darle para poder instalarlo. Pero sí, a mí también. En eso coincidimos. Yo probé en varios laburos, probé el Bingware y la verdad que tuve una experiencia bárbara porque, al margen, una máquina virtual, ¿en qué se tiene que destacar? Vamos a listar puntos en los que se tiene que destacar una máquina virtual. Cuando vos instalás la máquina virtual, vos estás contando con una computadora de X recursos, ¿sí? La idea es que vos instalás en esa computadora de X recursos que en teoría tiene que tener una buena capacidad de almacenamiento y de procesamiento. Y de RAM, obviamente. Eh, Cuando vos estás trabajando con VMware, no notás que tenés instalada una máquina virtual porque administra todos tus recursos de una manera y con una funcionalidad que vos no te das cuenta que realmente estás corriendo una máquina virtual. Te hace perder esa noción de la máquina virtual. VirtualBox, calculo que por ser gratis y por no esperarse mucho, no tiene esa ventaja, pero sí tiene la ventaja de que es más sencillo instalarlo, es más fácil encontrarlo y para la función que nosotros le queremos dar, basta y sobra. La función que nosotros le queremos dar desde ya es instalar un sistema operativo para probar. Pero como dice Víctor, realmente, y tiene mucha razón, el VMware es mucho mejor y a los que hemos usado VMware nos cuesta trabajar con el VirtualBox. ¿Por qué? Yo pongamos este ejemplo, yo voy a poner acá. Yo acá tengo una máquina que es un Core i5 con 8 GB de RAM. Sin embargo, cuando yo estoy corriendo una máquina virtual, mi máquina principal, mi host, o sea, se le dice host
a la máquina donde está instalado el VirtualBox, empieza a degradar el funcionamiento, o sea, empieza a andar más lento, se empieza a colgar, se empiezan a colgar los programas. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo abierto un sistema operativo, el que sea, estoy usando la memoria real, la memoria física, al margen de que todo esto es un programa y todo se va haciendo virtual dentro de VirtualBox. Pero yo estoy comiendo memoria física. ¿Qué pasa? Eh, el funcionamiento de VirtualBox es es un poco menos eh, económico y no ahorra tanto recurso como ahorra VMware. VMware, cuando vos dejás de usar la pantalla, si bien no se apaga y no se cierra, cuando vos cerrás una máquina virtual o minimizás una máquina virtual, ese recurso lo está liberando, porque asume que vos no estás usando la máquina virtual porque ya no la estás viendo. Esa pequeña cosa eh, te favorece mucho a la hora de usar una máquina virtual dentro de lo que es Windows. ¿Se entiende? ¿Queda claro el punto de VMware y VirtualBox? Vamos, vamos. Muy bien. Hay dos que me contestaron. Víctor, ¿qué te parece la explicación? Ah, bárbaro. Entonces estamos de acuerdo, Víctor. La verdad que tenés razón, funcionalmente a mí me dio mejores resultados, pero hoy por hoy uso VirtualBox por un tema de que no tengo una virtualización al 500% durante todo el tiempo. O sea, no uso una virtualización para trabajar. Si usara una virtualización para trabajar realmente, tendría que ir a VMware. Para trabajar me refiero a 24 horas, 12 horas al día. Entonces, acá, eh, vuelvo a al espíritu y a mi intención con respecto a lo que tienen que hacer con el VirtualBox. Después de que bajaron el VirtualBox, en paralelo van a buscar y van a bajar Ubuntu. Van a entrar a la página de Ubuntu. Ubuntu tiene una... Ah, Ubuntu tiene una página que la verdad no te permite quejarte y la versión que vamos a buscar... Ah, sí, sí, si lo tenés, pasalo. Pasalo con el crack. Eh, yo no... Yo pasé el VirtualBox, pero si quieren instalar el de Víctor, son libres ustedes de acuerdo a su comodidad. Yo los ejemplos los voy a mostrar sobre VirtualBox, pero en muchos casos aplican también. Entonces, en la página de Ubuntu, vamos a ir a Desktop y vamos a hacer clic en Download de esta versión. La 17 no hace falta. Perdón, voy a volver para atrás porque les voy a mostrar un detalle. Presten atención en este punto. Yo tengo acá versión 16.04 y acá tengo Ubuntu 17, que es la última versión de Ubuntu. Yo por experiencia tanto con Linux como con otros sistemas operativos, les recomendaría que bajen la versión estable, que es la 16.04. Porque muchas veces cuando vos bajas una última versión de cualquier sistema operativo, eh, estamos en la... Vos sos el que está probando el sistema operativo. Aún es beta, exactamente. El beta no está mal, pero es la versión previa a que se lance un programa. Cuando una de las diferencias que yo siempre tuve o siempre encuentro, al día de hoy me pasa, que encuentro que yo Windows, como dije antes, lo uso para trabajar. Yo el sistema operativo lo uso para trabajar. No juego, no sí chateo obviamente con WhatsApp, pero no tengo un uso de divertimento con la computadora. Y muchas veces me pasa que estoy en el trabajo y de golpe surge una actualización
de Windows y me corta todo y me frisa todo lo que estoy haciendo y me empieza a hacer la máquina lenta. Y lo que es peor, cuando llega la hora de irte del trabajo y querés apagar la computadora, empieza a actualizar y es una actualización indefinida que no termina nunca, que después vienen las instalaciones y vos perdés un montón de tiempo en algo que tendría que haber sido así de un principio. Si bien ellos te lo venden con el cuento, todos los sistemas operativos tienen esto. Algunos en menor cantidad y otros en mayor cantidad. Eh, si bien ellos te dicen, bueno, si vos querés tener una actualización y tener la última versión del sistema operativo, necesitas actualizarlo. La actualización lo que va a hacer va a bajar mejoras, va a descargar las mejoras y las va a instalar. Cuando vos te bajás una versión nueva, muy probablemente tenga muchos defectos que no terminaron de corregir por el hecho de que es nueva y las van a ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces te vas a encontrar con que cada vez que prendas la compu, vas a tener que instalar una versión, vas a tener que actualizar algo, vas a tener que correr una actualización y no es cómodo, no es práctico y te puede llegar a traer problemas. Por tanto, les recomiendo que usen la versión anterior, que es la 16.043 LTS. Una vez que seleccionaron esta versión, no sé si a todos les quedó claro cómo llegar hasta acá, ¿no? Porque la página de Ubuntu a veces es medio engorrosa. Sí, sí. Bárbaro. Entonces, hacen clic en Download. Acá les va a preguntar algo que todos nos preguntamos siempre, es cuánto pagarían o con cuánto contribuirían ustedes para la causa de Ubuntu, que es seguir manteniendo un sistema operativo gratis. Eh, Obviamente estamos en Argentina y el dólar es caro, entonces vamos a poner not now, take me to the download. Le ponemos no ahora, dame la descarga. En el segundo después, lo que va a pasar es que va a empezar a descargar el sistema operativo y ya vamos a estar en camino de tener la ISO. Fíjense que el tamaño de este sistema operativo que yo tengo instalado en una computadora, virtualizado, corriendo y con una buena interfaz gráfica, es 1.5 GB. El tamaño, si yo mal no recuerdo, de un Windows 10 creo que es 4 GB, sin instalar. Instalado es más grande porque los sistemas operativos cuando se instalan se agrandan. Este creo que debe ocupar 2 GB de instalación total o 3. Puede ser que 3, porque estamos hablando de muchos archivos comprimidos. Entonces, lo que vamos a hacer, que ahora lo voy a cancelar porque si no me va a afectar el ancho de banda, es descargar desde esta página, y es más, les voy a tratar de dejarles el link directamente, no, dejar de acá, para que puedan descargar. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Perfecto, perfecto. Bárbaro. Sigo. Entonces, vuelvo a mi máquina virtual. A ver, dado este punto y que tenemos buen tiempo, voy a proceder a mostrarles un poco más de la línea de comandos de Linux. ¿Les parece? Sí, ¿no? Okis. El Okis no me suena convencido, pero bueno. Bárbaro. Con dos ya estoy conforme. Y vuelvo a hacer hincapié en la línea de comandos, aunque parezca este es muy pesado con eso, porque lo van a encontrar muy útil a la larga. Y los que se quieran dedicar en algún punto en su día a día, o que quieran ahondar, o que quieran leer un documento cuando tengan que buscar, o quieran corregir un problema, van a tener que tener un mínimo conocimiento de la línea de comando para poder solucionar problemas sobre Linux. Lo que voy a hacer ahora les voy a mostrar un par de comandos básicos para que ustedes tengan en cuenta, pero repito,
vamos a ahondar en este punto más adelante cuando ya tengamos la máquina virtual instalada. Vamos a ir a acá. Vamos a ir a console, creo que se llama acá. Ahí está, terminal. Y esto, dentro de este Ubuntu, sería el equivalente al DOS que tenemos en Windows. Acá arriba, en lo superior de la pantalla, vemos un comando que a nosotros, en todo el tiempo que tengamos o que trabajemos con Ubuntu, nos va a ser vital, que es el man. ¿Alguno sabe para qué sirve el man? No. Perfecto. 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 El man para lo que sirve es para darte ayuda sobre un comando cualquiera en particular. Entonces, vamos a poner el comando base que estamos aprendiendo, que es el ls. Perdón, lo voy a poner así, seco. ls. Una forma, hasta les diría entretenida, de poder asociar comandos. Miren con lo que, miren con lo que me entretengo, ¿no? Una forma, hasta les diría medio entretenida, es que los comandos, en la mayoría de los casos, son siglas. Entonces, ls es igual a listar, a list. List es igual a listar. cd, que es otro comando que vamos a ver más adelante, es un sinónimo de change, dir, o también, si lo queremos llevar al castellano, que se puede, cambiar directorio. ¿Sí? Con que asociemos la palabra, ya tenemos una pista de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a suponer que yo no conozco el comando ls y la verdad que quiero conocer detalles porque no tengo idea. Escribo man, espacio. Háganme recordar un punto que tengo que... Ahora les toca recordar otro punto. ls, enter. A continuación lo que vamos a ver, si bien es en inglés, es un manual detallado de uso del comando que yo le acabo de pedir. Nos podemos mover con las flechitas de arriba y abajo, y para salir apretamos la letra Q, de quit. Es igual a quit. ¿Se entiende este punto para lo que sirve el man? Vamos a poner un man, perdón, man cd. No existe entrada, bueno, no existe el manual de man cd. El ejecuto uno que no existe. Vamos al man de pwd. Ahí está. ¿Esto se entiende cómo funciona? Este man. Perfecto. Horacio lo entendió. Si alguno no lo entiende, me dice ahora y volvemos a la explicación. Todos lo entendieron. No lo entendí. Perfecto. Una vez más. Perfecto, perfecto. Ningún problema. Volvemos otra vez. Vuelvo a lo mismo. Vuelvo al hilo del tema. Yo tengo un montón de comandos. Esos comandos son poderosos. Pero para poder trabajar con los comandos, obviamente, como dije antes, nadie se acuerda de los comandos y las funciones de memoria. Porque sería anormal que una persona pudiera retener tantas variables de comandos y cosas por el estilo. Si bien los que trabajamos mucho tiempo por estar muchas horas, sabemos que existen comandos y sabemos que existen funciones, no las tenés en presente. Entonces lo que hizo sabiamente Linux, porque esto existe desde Linux, desde antes de Ubuntu, desde antes que se desarrolle Ubuntu, lo que hizo sabiamente Linux fue agregar el comando man. Man es igual a manual. Entonces a vos te da un manual del comando que vos estás tratando de tirar o lo que vos estás tratando de hacer.
Entonces yo pongo man, espacio, rm, que es un comando que después vamos a ver para qué sirve. Y ahí me muestra una guía, en inglés, obviamente, que se puede conseguir en castellano en internet. Una guía con las opciones que yo tengo sobre el comando man. Por ejemplo, esto se lee más o menos así. Nombre del comando name, rm. ¿Sí? Sinopsis, rm se usa con una opción y con un file, con un archivo. Esto. Ah, bueno, no copiamos. Si puedo copiar, no, no copia de un... Bueno, es un tema que tengo que resolver. Pero RM, ahí lo que dice, algunos se maneja un poquitito con el inglés. Más o menos. Está bien. Está perfecto, no hace falta. Como dije antes, esto está en el Google. San Google siempre nos va a salvar. Sobre todo con Linux. Entonces ponemos man, RM y vamos a ver si está la versión en castellano. Man, RM, español. A ver. Bueno, sigue estando en inglés. Acá me parece que está en castellano. Acá está en castellano. Eh, no, esto es una resonancia magnética. Me parece que abajo hablaba de... ¿Quién hizo esto? Ah, sí, 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 es esto, es esto. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. Yo entendí que vi resonancia magnética y pensé que era cualquier cosa. Sistemas operativos Unix. Ah, esto, esto por ahí no lo destaqué, pero es importante y no quiero que se pase. Unix. Unix, al principio de la clase, ahora vuelvo a lo del man, ¿sí? Al principio de la clase lo que destaqué que Linux está basado en un sistema, no sé si lo destaqué con la profundidad que debía, pero Linux está basado en un sistema operativo que se llama Unix. Unix es de pago, se cobra, y es un sistema operativo que ya está desde 1971 funcionando. O sea, es más viejo que Windows y hasta te diría que es más viejo que DOS. La verdad que al día de hoy las empresas lo siguen eligiendo a Unix porque es fiable, no se cae, usa pocos recursos, no lo pueden hackear porque es inhackeable, es tosco para trabajar y si Ubuntu les parece difícil en cuanto a lo que es comando, Unix es peor porque directamente no tiene el concepto de interfaz gráfica bien adaptado y no está aceptado, digamos, que Unix tenga interfaz gráfica. Todo el poder de Unix está en el shell script que les mostré antes y en los comandos. ¿Eso está claro? Entonces, Linux es la versión gratis de Unix. Eso que quede claro, ¿sí? Volvemos a lo del man. Entonces, lo del man, ¿queda claro? Yo tengo una duda con un comando en particular, escribo man y el nombre del comando y ahí me oriento. Entonces, vamos a ver una cosa. Yo no tengo idea de comandos, como les puede pasar a ustedes y como les tiene que pasar a ustedes porque es normal. Entonces escribo la palabra help, te ayuda. Hago clic y automáticamente me van a aparecer un montón de palabras que son los comandos que tiene disponible Linux. No son todos porque la verdad que hay más, eh, pero hay una gran cantidad. Entonces yo digo, bueno, a ver, history. Vemos este comando que se llama history. Vamos abajo, a donde está el prompt. Esto se llama prompt, donde está el cuadradito ese. Y escribimos man history. Y automáticamente me va a referenciar y me va a explicar exactamente. Horacio, exactamente, Horacio. Es eso mismo.
Eh, Acá automáticamente el man me está contando para qué sirve el comando history. Yo la verdad que no me acuerdo bien para qué sirve el comando history. O lo usé hace mucho tiempo y después no lo usé más. Pero esto acá te da una descripción. Si bien está en inglés, hoy por hoy tenemos la ventaja de que podemos hasta llegar a buscar un traductor que nos traduzca lo que está diciendo. Lo que nos escribió y lo que nos dice y de qué nos está hablando. Acá nos cuenta la historia. Cada comando, cuando se desarrolla para el Linux, cada comando tiene que ir y cada cosa que se instala dentro de Linux tiene que tener un man. Es como cuando vos desarrollás, no sé si alguno se familiarizó con el desarrollo de aplicaciones de algún tipo. Cuando vos desarrollás una aplicación para Linux, creo que para Android también, sí o sí tenés que cumplir con puntos que no se pueden evitar, que es incluir un manual completo y detallado de funcionalidad y en el caso de Linux tiene que tener este formato que se ve acá. O sea, me tiene que contar la historia, me tiene que contar cómo se desarrolló, me tiene que decir las funciones y las variables y las posibilidades que tengo o no de generar un problema ejecutando este comando. Como para que se baje la posibilidad de incidencias y de que yo traiga un problema. ¿Esto queda claro? Entonces, estamos, lo que vimos hasta hoy, yo ya creería que estaríamos empezando a cerrar. Lo que les propongo para la clase que viene, si les parece, y en la semana tienen tiempo, es que vayan eh, instalando el VirtualBox. El que quiere instalar el VMware está en toda la libertad de hacerlo. Y en paralelo vayan descargando la ISO. Y la clase que viene yo les voy a mostrar una instalación de un Linux sobre VirtualBox desde cero. Por ahí va a ser medio larga, por ahí va a ser medio densa, pero vamos a ir viendo puntos que vamos a ir explicando la instalación paso a paso, cosa que no es muy común y que muchos no conocen. Como les dije antes, para los que se quedaron colgados o para los que les pareció atractivo el tema de JavaScript, yo creería que estoy casi seguro que van a poder ampliar este conocimiento tanto con, calculo que se va a abrir el año que viene, probablemente se abra un curso en Delfos y puedan llegar a embeberse un poco más de lo que es el mundo de JavaScript. No es la intención de este curso que, que se capaciten con esto, sino que tengan una breve introducción a cómo funciona Linux y qué es lo que tienen que saber y qué no, y qué tienen que tener en cuenta al momento de llevar una tarea adelante. La verdad que con que terminando el curso ustedes puedan instalar y puedan usar un Ubuntu, yo me daría por satisfecho y ustedes calculo que también. Porque además no son tanta cantidad de clases como para complicar todo. ¿Todo esto queda claro? ¿Les parece bien la idea? Si la semana que viene pueden abrir el audio, mucho mejor, así yo voy escuchándolos y como que voy teniendo un feedback en tiempo real de la clase. Ah, bárbaro. Ahí te escuché una voz ahí a lo lejos. Que bueno, está bien, está bien. Eh, la idea mía es en principio arrancar con esto y la semana que viene hacer la instalación en primer lugar del Ubuntu de escritorio y si les parece después hacer la instalación del Ubuntu server. El Ubuntu server, como les mostré antes, es solamente con línea de comandos. Pero si los que tengan planes de dedicar o de ampliar, tienen que saber sí o sí cómo funciona la línea de comandos. No, acá no va a ser muy profundo, pero sí va a ser un ítem que a mí me gusta que lo sepan y que lo conozcan y que lo entiendan, porque los va a enriquecer a ustedes y los va a permitir entender sistemas y lo que es la informática desde otro lado, donde la interacción es distinta y donde el resultado de los comandos es otra cosa. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto.